Hola, ¿cómo están? Acá vamos a revisar cómo podemos armar MSO de forma manual sin utilizar con los típicos comandos estandarizados. Primero que todo, vamos a ver un ejemplo del libro del Woolrich que está en el capítulo 3, igual para quienes quieran verlo en más detalle. Acá vamos a tratar de medir, estimar el promedio general de las notas que uno tiene en la universidad dado el promedio de notas que tuvo en el bachillerato y el examen, el puntaje que obtuvo cuando dio la prueba de admisión a la universidad. Para esto primero necesitamos cargar la librería de Woolrich. Luego de esto vamos a ocupar de esta librería, de este paquete, vamos a ocupar la base de datos GPA1. Cargamos la base de datos GPA1 y vamos a armar primero cuántas observaciones tenemos en esta base de datos. Y para esto ocupamos el comando nrow para que me cuente me diga la cantidad de columnas o sea, de filas que hay en la base de datos. Y si nos damos cuenta, al final tenemos 141 observaciones, por lo cual este va a ser nuestro n que nos va a servir harto después para que nosotros hagamos las estimaciones. Una vez hecho esto, lo ideal es siempre que cuando traten de hacer los trabajos y todo lo demás, puedan dejar todo siempre expresado en forma de matrices. La verdad, trabajar en forma de matrices se les va a hacer mucho más rápido y más eficiente que si, por ejemplo, colocan todas las fórmulas de manera algebraica, ya que van a poder quizás cometer errores con los temas de los paréntesis y todo lo demás. Para esto, armamos la matriz, o sea, la variable dependiente Y, lo ocupamos con GPA1, acá ocupamos el signo peso para señalarle al R que de esta base de datos vamos a ocupar una columna en específico, que sería call GPA. eh, la asignamos y acá para armar ahora nuestra matriz X, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos el comando cbin, el cual nos permite añadir como distintas columnas de distintas, tanto que estén de forma individual o de una base de datos en particular, armarlas en una sola. Y en este caso nosotros le estamos dando que este cbin se transforme en una matriz de nombre X y que primero tengan que tomar el valor de uno. ¿Por qué tiene que tomar el valor de uno? Para que así pueda tener la constante, dado que si no incluimos el uno acá, estaríamos haciendo mínimos cuadrados ordinarios, pero sin constante, y eso no es lo que nosotros estamos buscando, salvo que se nos indique en una tarea realizarlo de esa forma. Dicho esto, colocamos la columna de uno, la columna YPA y la columna ACT, y ahí armamos nuestras variables independientes. Y eso lo podemos revisar acá si nos damos cuenta. Acá tenemos en la primera columna todas nuestras constantes que toman el valor de uno para que nosotros después las podamos estimar. Acá iría la segunda variable, la cual sería YPA, y luego iría en la tercera columna, sería acá ACT. Esto igual lo podemos ver acá con el comando get, ahí está, lo tenemos acá abajo, y ahí nos da la constante, la columna de HSGPA y la columna de ACT. Entonces, ¿cómo nosotros podemos armar, ahora que ya tenemos Y y X, prácticamente ya estamos listos para poder armar la regresión por mínimos cuadrados ordinarios? Acá lo que nosotros podemos hacer, le asignamos acá beta, va a ser igual a solve, nos permite calcular la inversa de una matriz, y t entre paréntesis, nos permite calcular la transpuesta de una matriz. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es traspasar las fórmulas matriciales de MSO acá al R. Entonces decimos que solve me calcule el traspuesto de X. Y para denotar la multiplicación de matrices, tiene que ser dado por el porcentaje, por un asterisco y porcentaje. Esa es la forma que en R pues, nosotros podemos multiplicar matrices. Entonces, multiplicamos la traspuesta de X por X, todo esto a la menos uno con el solve, y todo eso lo multiplicamos. Nuevamente colocamos el porcentaje, el asterisco y porcentaje, el signo de multiplicación matricial, y por el traspuesto de X e Y. Entonces nosotros con esto acá vamos a tener los tres betas, el beta de la constante, el beta 1 y el beta 2. Entonces, si lo hacemos correr acá,
Y vemos acá que tenemos acá arriba ya los tres beta. Tendríamos que la constante sería 1,28633. Luego el beta 1, 0,45. Y luego el último beta 2 sería 0,0943. Y como ahora que nosotros ya tenemos los beta, eh, podemos seguir desarrollando más pasos para poder armar de manera completa toda la estimación y también poder realizar inferencias. ¿Y cómo lo podemos hacer? Al error, tenemos que calcular el error y el error va a ser simplemente si nosotros despejamos y hacemos la igualdad, por ejemplo, tengamos la igualdad que es y igual a x por beta, aquí la matriz x por beta, simplemente más el término de error, despejamos acá x beta, despejamos el error y nos queda y menos x beta igual al error. Y eso es lo que nosotros acá lo traducimos acá en el R, y menos x beta, y estimamos la varianza del error. ¿Por qué tenemos que estimar la varianza del error? Porque para poder calcular la desviación estándar de los beta, sabemos que la fórmula es sigma cuadrado por x traspuesta por x a la menos 1. Pero para poder estimar sigma cuadrado, tenemos que hacerlo a través de la varianza de los errores. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Eh, es lo que hacemos, el traspuesto del error, es decir, el traspuesto de esta matriz, por el error, es decir, al final esto se traduciría como al error al cuadrado, dividido en n menos k menos 1. En nuestro modelo tenemos dos variables dependientes, entonces k es 1, o sea, k es 2, perdón, k es 2, y menos 1 para agregarle la constante. Entonces sería n menos 2 menos 1, sería al final 141 menos 2 y menos 1. Sería al final 138. Y con eso vamos a tener la varianza del error. Voy a correr esta acá. Voy a correr acá. Ahí está. Me corrió primero este. Ahí sí. Y ahí está. Ahí sí. Ahí ya estimamos la varianza del error. Y luego para poder obtener acá vemos que tenemos la varianza del error, que es 0,12 si lo redondeamos, y eso le calculamos la raíz cuadrada y tenemos ya la desviación estándar de los errores, que sería 0,34. Entonces, ahora que ya tenemos la varianza del error, que al final representaría sigma cuadrado, con eso podemos sacar la varianza de los beta y implícitamente, también explícitamente calcular la desviación estándar. Y con esto podríamos ya comenzar a realizar los text-t que quisiéramos hacer si es que nos pidieran. Entonces, la varianza de B, la varianza de los beta, va a ser la varianza que calculamos recién del error por la inversa del traspuesto de x por x. Entonces lo hacemos acá, corremos esto y ahí tenemos la varianza de los beta. Si nos damos cuenta, ya tenemos la varianza. Esto nos va a dar la fórmula de varianza y covarianza, donde al final los términos de la diagonal son los que nos interesan a nosotros. Es decir, esta va a ser la varianza de la constante, esta va a ser la varianza de HSGPA y esta va a ser la varianza de ACT. Los términos de acá restantes son las covarianzas que toma que hay entre la constante, HSGPA, HSGPA y ACT. Entonces esos términos que están fuera de la diagonal son simplemente las covarianzas entre ambos términos, entre estos tres términos. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer después de esto? Una vez que ya tenemos la varianza, le sacamos la desviación estándar. Simplemente acá lo que hacemos es que armamos ya desviación estándar de beta, que me calcule la raíz con este comando, sqrt, y que de esta raíz solamente me extraiga la diagonal con el comando diag. Yo le digo a R que solamente me extraiga la diagonal de esta matriz que armamos acá arriba, de varianza B. Y con eso vamos a tener las desviaciones estándar, si lo vemos acá, y aquí está. De ese beta serían las tres desviaciones estándar para los tres coeficientes que tenemos estimados. Luego, ¿cómo podríamos traspasar esto en una tabla con el fin de que los resultados se vean de manera agregada?
Podemos ocupar la librería Data Table. Luego de esto podemos armar una tabla. En esta tabla, acá aquí podemos hacer la tabla, ocupamos Data Table, parámetros, es decir, le damos el nombre a nuestra primera columna que va a tener esta tabla. Y en los parámetros, con el comando C, que al final nos permite agregar todo dentro de un vector. Acá podemos colocar la constante, HSGPA y ACT. Entonces, en nuestra primera columna de esta tabla van a estar los nombres de los parámetros. Luego, en la segunda columna, le vamos a dar el nombre de coeficientes y vamos a utilizar los beta para que nos aparezcan ahí los beta al lado de de los nombres de los parámetros. Y acá esto fue por más que nada tincada mía, ocupé el comando round para redondear el número de los beta y así la tabla no se vea tan ancha. Le puse que me redondeara beta y que solamente me ocupara 3 decimales. Y luego hice esto mismo también con la desviación estándar. Entonces, si corremos esto, podemos ver acá, van a ver cómo quedaría la tabla de momento. Entonces, acá tenemos abajo la tabla y si se fijan tenemos, como le había dicho, parámetros, constante, HSGPA, ACT, los coeficientes que estimamos, es decir, los beta van a estar acá, y la desviación estándar de cada uno de ellos que también va a estar acá. Lo ideal es que en esto siempre seamos ordenados con el fin de que al final no, cuando pasemos estas cosas no estén intercambiadas. Entonces siempre respetar el orden de constante, primera variable dependiente, segunda variable dependiente, en cada cosa que vayan calculando. Ahora que ya tenemos la tabla, podemos calcular los test T. Podríamos, por ejemplo, calcular la típica hipótesis de que beta sea igual a cero, tanto en cualquier término. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Simplemente podemos calcular, por ejemplo, el test T para la constante, es decir, que esto sea igual a cero. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? En beta, eh, con este comando entre corchetes, le decimos que el de beta seleccionamos la posición 1, es decir, por ejemplo, acá voy a escribirlo, tengo beta, y si se dan cuenta acá tengo 3 beta. Entonces yo digo que el beta 1, que sería este, me lo divida por la desviación estándar de ese beta. Y tenemos acá de ese beta. Entonces, si se dan cuenta, quiero que dividir que es el estimador, el coeficiente estimado para la constante, me lo divida por esta desviación estándar, que es la desviación estándar de la constante. Luego repetimos este mismo proceso para la segunda variable independiente, que sería THS, HSGPA, y lo mismo hacemos. Ahora en este caso necesitamos ocupar el segundo beta y la segunda desviación estándar. Entonces ocupamos dos y hacemos la división respectiva y lo mismo ocurre para el tercer caso. Ocuparíamos la tercera observación de cada uno de estos dos vectores. Calculamos todo esto y nuevamente los podemos agrupar en una columna para que después dejemos nuestra tabla toda lista con el comando cbin. Y eso es lo que hago acá nuevamente. Coloco estas 3 variables que calculamos recién y las dejo ahí agregadas como test T. Y si nos pidieran calcular el p-value, ¿cómo podríamos calcular el p-value? El p-value lo podemos calcular a través del valor del test T que calculamos recién. Y para esto podemos ocupar, la fórmula es 2 veces acá ocupamos el comando pt, en el cual el primer valor que agregamos es q, y q, ¿cuál va a ser? Va a ser menos el valor absoluto del valor que calculamos acá. Entonces sería menos el valor absoluto de lo que calculamos acá, en este caso testé C, y los grados de libertad. Y los grados de libertad serían al final, los grados de libertad serían nuevamente n menos k menos 1. Entonces serían nuevamente los 138. Dado que n es 141, tenemos dos variables independientes, menos 1 que es la constante, al final nos daría 138. Y esta es la forma que nosotros podemos calcular los valores P, los p-value, y nuevamente lo agrupamos también con comando cbint
para que después nosotros podamos colocar todo esto en una sola tabla como la que hicimos recientemente. Y ahora, si nos pidieran el R cuadrado, ¿cómo podríamos hacer el R cuadrado? El R cuadrado va a ser igual a 1 menos la suma de los residuos al cuadrado partido por la suma de los cuadrados totales. ¿Y cómo podemos traspasar todo esto a R? La suma de los residuos al cuadrado va a ser simplemente el error transpuesto por el error. Esa es la fórmula esa es la forma en cómo matricialmente se representa algo elevado al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que ya teníamos armada la columna de la matriz de error, ya la teníamos armada acá arriba. Entonces simplemente, ¿qué es lo que hacemos? El traspuesto del error multiplicado por la matriz de error, y eso vamos a tener la suma de los residuos al cuadrado. Y para obtener la suma de los cuadrados totales, es decir, al final, que significa eso de al final es la varianza de y, de la variable dependiente. ¿Cómo lo podemos hacer? Nuevamente calculamos el cuadrado de y, es decir, sería al final, en fórmula matricial, el traspuesto de y por la multiplicación de y menos n por n, que al final es el número de observaciones, 141, por el promedio de y elevado al cuadrado. Y con eso ya tendríamos la suma de los cuadrados totales. Y dicho esto, ya lo traspasamos acá a la fórmula y sería al final 1 menos esta división, y al final nos estaría dando el r cuadrado. Entonces calculemos todo esto para que veamos cómo nos queda. Esto lo calculamos y pasamos al r cuadrado y vemos que ya obtenemos el r cuadrado, y el r cuadrado tiene que dar acá. Tenemos acá el r cuadrado, que es 0,176. Al final sería que la variable independiente explica un 17,6% de la varianza de la variable dependiente. Y ahora, ya que ya tenemos prácticamente armado todo lo que es la regresión por MCO, podemos sintetizar todos estos resultados en una tabla. En una tabla tal como la había mostrado recién. Creamos esta tabla. Acá yo, para ahorrar más pasos, como ya había armado una, simplemente agregué la tabla anterior y le agregué más columna acá, que sería el test T, la columna del test T, la columna del p-value y la columna del r cuadrado. Entonces, acá corremos esto, ejecutamos y vamos a tener nuevamente la tabla ya completa. ¿En qué vamos a tener? Los parámetros, los coeficientes, la desviación estándar, el test T y el p-value. También está todo esto redondeado a 3 decimales para así no nos hiciera la tabla un poquito más extensa. Y ahora, ¿cómo podríamos comparar si al final nuestros resultados están en lo correcto y estamos teniendo de buena forma que si lo hiciéramos de manera estandarizada con los comandos de R? Bueno, podemos acá correr un summary, y en esto ingresamos la regresión, el modelo como si lo estimáramos normalmente por R, con el paquete, con la función LM, y entonces corremos acá y si lo podemos comparar al tiro cómo nos fue nuestra estimación manual versus la que hace el comando LM. Si nos damos cuenta, el intercepto es 1,2863. Acá está redondeado a 3 decimales, pero si nos damos cuenta, prácticamente tenemos el mismo resultado. Con HSGPA también obtenemos lo mismo, y con ACT también obtenemos lo mismo. Si nos fijamos en la desviación estándar, esto claramente la que nosotros tenemos acá está redondeada, pero sigue siendo lo mismo. En las otras dos variables también ocurre lo mismo. Los test T son los mismos y los p-value también. Y sobre todo, comparemos el r cuadrado y nos damos cuenta que al final el r cuadrado, que es el que nos dan acá, seguiría siendo el mismo. Entonces ya con esto, que prácticamente tienen casi todo armado, ustedes podrían calcular los test F de significancia global, podrían prácticamente al tener el r cuadrado, podrían evaluar la hipótesis de que todas las variables independientes sean igual a cero, y calcular el test F ocupado con la fórmula del r cuadrado, y para poder como comparar el valor crítico con el valor que calcularon para ver si rechazan la hipótesis nula, pueden ocupar el comando QF. En este comando, por ejemplo, QF,
ustedes colocan el nivel de significancia que le quieren exigir al test. Es decir, en este caso, por ejemplo, supongamos que nosotros le exigimos 5% de significancia al test. Acá R igual nos da el F estadístico, el valor F de la significancia global, 1478. Por ejemplo, supongamos que a esto le exigimos un 5% de significancia. eh, Van luego los grados de libertad que hay en el numerador. Serían 2 grados de libertad en el numerador y los grados de libertad en el denominador. Que nuevamente la fórmula es n menos k menos 1. Entonces sería al final 138. Y acá le ponemos lower tile, le ponemos verdadero. O sea, perdón, me equivoqué, le ponen falso. Ahí está. Si le ponen falso, ahí, lo que nos va a hacer R nos va a entregar este valor crítico que corresponde a la cola derecha del gráfico. Entonces nos damos cuenta que el valor crítico a un 5% con 2 grados de libertad en el numerador y 138 en el denominador es igual a 3,06. Pero nuestro valor F claramente es mayor a esto, entonces por lo tanto rechazamos la hipótesis nula de que las variables son igual a cero. Claramente esto lo pueden calcular, la fórmula del R cuadrado la pueden calcular normal y el valor crítico sí o sí lo deben obtener a través de esta forma para que se les sea un poco más fácil. Entonces, esta es la parte en la que pueden cómo estimar MCO a través de la forma estándar. Y ahora veamos cómo, por ejemplo, podamos estimar un modelo Probit manual. Es decir, que es algo que quizás les pueda tocar en alguna tarea, cómo pueden estimar un modelo Probit manual. Nuevamente vamos a ocupar la librería de Woolrich, pero esta vez vamos a ocupar otra base de datos que es la que utilizamos en la ayudantía del lunes anterior, que era el modelo que medía la participación laboral de las mujeres casadas. Pero en este caso solo vamos a ocupar dos variables independientes que van a ser NWife Inc., que es el ingreso del esposo, y la variable educación, que son los años de educación que al final tendría esta mujer que ha tenido esta mujer que está casada. Entonces, cargamos la base de datos, tenemos la base de datos y armamos nuestra matriz X. Nuevamente, nuestra matriz X, 1 para la constante, NWife Inc. Y educ para armar las otras dos columnas. Y armamos esto y ya tendríamos nuestra variable independiente. Acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos para poder optimizar esta función. Vamos a ocupar por ejemplo, tres valores aleatorios los cuales, los cuales lo podemos entregar a través de este comando que sería al final runif. Entonces, con runif ocupamos que le pedimos tres valores aleatorios y que estén al final, si los dejamos así tal cual como está, estos valores van a ser entre 0 y 1. Entonces, pedimos estos tres valores aleatorios, obtenemos tres valores aleatorios acá, y ahora armamos la matriz de la variable de la variable dependiente, perdón, y que sería mrows y lnf, que es al final el ingreso. Entonces la participación. Y tenemos la matriz Y. Entonces, ¿cómo nosotros podemos armar ahora el modelo Probit? Eh, Prácticamente acá lo que nosotros tenemos que hacer es traspasar lo que está en la PPT que que está cargada en módulos ahí del profe, que muestra los modelos de variable dependiente limitada, y tenemos que traspasar eso al R. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, acá asignamos una función que va a depender solamente de beta. Esta función la abrimos con estas llaves. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Armamos la matriz XB, X por beta, y esta va a ser X por la multiplicación de matricial por beta. ¿Y qué es lo que hacemos después de esto? Calculamos la distribución acumulada que tiene X beta. Entonces, esto lo hacemos con el comando pnorm. Entonces decimos que P
va a ser igual a PERNORM, la distribución acumulada que tiene que va a tener finalmente este vector que nos va a quedar. ¿Y qué hacemos luego de esto? Armamos el negativo de la suma de qué cosa, de y, que es decir, la variable dependiente, por el logaritmo de p, es decir, por esto, o sea, al final la distribución acumulada de x beta sería lo mismo si reemplazamos esto acá, y más uno menos y por el logaritmo de uno menos la probabilidad de x beta. Entonces, ¿por qué ocupamos esto? Porque como y es una variable dummy, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando y toma el valor de uno, vamos a tener acá el caso exitoso y acá solamente nos quedaría el caso exitoso acá dentro de esta suma. Cuando y toma el valor de cero, acá tendríamos el caso en que, por ejemplo, la mujer no, tal como aparecía acá en el modelo, es decir, que no participó en la fuerza laboral durante 1975. Entonces, es la forma en la que nosotros lo expresamos acá. Y si se dan cuenta, y esto lo ven en la PPT, es la misma forma que tal como está expresado ahí en la diapositiva, lo estamos traspasando acá al R. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos una vez que ya cargamos esta función? Es decir, corremos esta función, la tenemos acá. Es decir, ocupamos el comando optim, que al final es como un optimizador, similar a lo que uno puede hacer con Solver en Excel. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? En Optim, lo voy a dejar acá, si ustedes apretan, por ejemplo, signo de pregunta y Optim, acá les da como una ayuda de cómo se está elaborada la función. Y vemos que en la primer paréntesis van los valores par, es decir, estos son los valores iniciales que uno le da a la función para poder ser optimizada. En este caso vamos a ocupar tres valores, dado que al final necesitamos ocupar tres beta. Necesitamos estimar tres beta, le damos los valores de 0, 0, 0 y 0. Luego, fn, que corresponde a la función que vamos a optimizar, y es decir, necesitamos estimar esta función, que la denotamos como pro1, y el método de estimación, acá está el método de estimación, más abajo ahí, si no me equivoco, debería estar, pero siempre al final, acá está, método, aquí está. Es el método que nosotros siempre utilizamos que vamos a utilizar para optimizar la función. Y le pedimos que nos devuelva la matriz del hessiano. Sí, le colocamos el valor verdadero. Entonces nosotros corremos esta estimación y ¿qué vamos a tener de esta estimación? Si nos damos cuenta acá, de esta estimación vamos a tener par que corresponden a los beta de la regresión, es decir, estos van a ser los beta. Value va a ser el log likelihood de la función. Este log likelihood, si recuerdan por temas de clase, al final es que nos va a servir demasiado para poder, primero, hacer razón de verosimilitud, eh, calcular el R cuadrado o el pseudo R cuadrado de McFadden. Entonces, prácticamente acá obtenemos eso y aparte obtenemos el hessiano. Y si revisan también siguen en la misma diapositiva, si no me equivoco, en la siguiente de la diapo del profe, con el hessiano van a poder ustedes obtener las desviaciones estándar de cada uno de estos parámetros y así van a poder realizar la inferencia para test individuales. Entonces, obtenemos el estimador y ¿qué es lo que hacemos? Del estimador, nuevamente con el signo peso, le pido los valores par, es decir, los beta. Y acá me dan los tres beta. Y tengo la constante, el, el beta para NY, es decir, para el ingreso, la relación que hay entre el ingreso y la probabilidad, y la educación. Entonces, obtenemos los tres valores y podríamos comparar esto si lo hiciéramos normalmente a través de la función estandarizada. Y acá arriba tenemos la función ya estandarizada armada. Entonces corremos esta función estandarizada y si nos damos, ahí está, obtenemos los coeficientes de este modelo Probit que obtuvimos a través del paquete YLM y nos damos cuenta
que los estimadores que hacemos de forma manual son bastante similares a los que tuviéramos si hiciéramos la regresión de manera estandarizada. Si se dan cuenta acá, si esto lo redondeamos, quedaría igual en 1,3,1. Esto prácticamente es muy similar, 0,2137, 0,2137. Esto es 0,1418, 0,1418. Ya los últimos números son los que cambian, pero no debería, no hay problema en que al final estos últimos valores difieran un poco de los que hubiesen obtenido si realizaban la regresión a través de estos comandos estandarizados. Entonces, con eso ya obtuvimos los beta. eh, Comparamos los betas como si lo hubiésemos hecho con estos comandos estandarizados. Vemos que nos dan similares, por lo cual estamos bien. Y ahora podemos tener las desviaciones estándar. ¿Y cómo tenemos la desviación estándar? Acá decimos que el estimador, con el signo peso, del signo peso, ¿qué es lo que hago? Le pido que me obtenga el hessiano. Entonces digo que hay desviación estándar. ¿Qué es lo que le asigno? Le digo, extráeme la diagonal de la inversa del hessiano que obtuvimos a través del comando optim y que le dimos el valor de estimador, el nombre de estimador. Entonces, estimador, signo peso hessiano, cierro paréntesis para la inversa, vuelvo a cerrar el paréntesis para la diagonal, es decir, acá, de acá hasta acá solo tendría las varianzas. Entonces, para poder saltarme un paso más, ¿qué es lo que hago? Elevo todo este término, con incluido la diagonal, a 0,5. Y con eso obtengo finalmente la desviación estándar del modelo. Y acá tenemos la desviación estándar de forma calculada manualmente. Esta sería la desviación estándar para la constante, esta sería la desviación estándar para el ingreso de la pareja y esta sería la desviación estándar para la educación. Y vamos a comparar con las que hubiéramos tenido si lo hiciéramos todo de manera estandarizada. Y vemos que al final la desviación estándar acá es 0,265, 0,264, 0,043, 0,044, 0,02253, 0,02257. Si se dan cuenta, igual difieren un poco, pero dentro de todo no, no habría problema al final si, por ejemplo, ustedes lo realizaran y no, al final solamente cambian, son muy, muy pequeños los términos de error en los que hay que estimamos tanto de forma manual como lo hace este paquete estandarizado de R. Entonces, esta sería la ayudantía y la manera en cómo ustedes podrían realizar estas dos cosas. eh, para poder como hacer el modelo Logit, solamente tendrían que cambiar la función de distribución. Sabemos que la función de distribución de un modelo Logit es una función logística. Entonces prácticamente tendrían que cambiar los comandos, pasar de los variables de la normal a la función logística y estimar y ver, y acá también cambiar el link, pasarlo de Probit a Logit y ver, comparar si les da también los mismos resultados. Entonces, lo de esto les voy a compartir esta parte del script que es de MSO manual, dado que es como lo más simple, y esta de acá del modelo Probit, lo ideal es que ustedes lo puedan ahí calcular después o lo puedan ensayar manualmente, tanto para hacer estimaciones de máxima de verosimilitud, de funciones no lineales y todo lo demás, cosa que así puedan enfrentar de buena forma las tareas. Así que cualquier duda que tengan o cosa me pueden contactar al correo y si no, también en la ayudantía. Así que eso, espero que estén muy bien. Chao, chao.